Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, ya lo dijo el doctor Toño, muchas gracias a COA y a Inteligencia Dental por hacer este sueño hecho realidad y vaya a ser parte de esta actualización en la comodidad de nuestros hogares, ¿no? Espero que, bueno, quien ya acabó la consulta el día de hoy, pues esté confortablemente sentado para empezar esta hora de conferencia, y quien no, pues ojalá que ya tengan ahí un sándwich con unas papas, Valentina, un refresco, no sé, yo así lo haría. Y bueno, pues la vez pasada manejamos un tema en donde abarcamos lo que es diagnóstico, y bueno, también hemos participado acá con COA manejando conferencias en cuanto a manejo de dolor, y en esas conferencias pues obviamente se han abarcado muchos temas. El aspecto de manejar o controlar el dolor es extremadamente extenso y podemos abarcar cada uno de estos tópicos que ustedes ven en las imágenes, ¿no? Anestesia, medicamentos, biomecánicamente cómo lo hacemos en endodoncia. Y bueno, en esta ocasión lo vamos a dirigir básicamente a lo que es el manejo del dolor, pues con las opciones farmacológicas que tenemos. Y también vamos por ahí a revisar algo de literatura, por ahí van a ir viendo las referencias, obviamente la que a ustedes les interese abarcar con un poquito más de profundidad, nada más es cosa de que me escriban y yo por supuesto que la comparto con ustedes. Y bueno, nos vamos a enfocar a eso, a lo que son los fármacos que tenemos como herramientas para coadyuvar nuestro tratamiento clínico, y sobre todo entender a qué nivel actúan. Definitivamente, pues para esto nos estamos apoyando, como ustedes ya lo saben, este seminario, que por cierto me voy a tomar la confianza y el atrevimiento de corregir. Es un seminario que se llama SABE, por sus siglas en español, y no sé por qué de repente todos empezamos a llamarle un día SAFE, pero significa Seminario de Actualización Virtual en Endodoncia. Entonces, bueno, este seminario SABE es un seminario que tiene también como finalidad ayudar a las personas que están preparándose para presentar el examen de certificación. El próximo examen va a ser en noviembre en Acapulco, y el próximo año va a ser en Monterrey. Y bueno, ayudar a estas personas a que puedan darse una idea de la información que
va a contener de que contiene el examen. Como ustedes ya también lo saben, la guía principal del examen pues es el libro de Cohen, el Vías de la Pulpa, y nos estamos apoyando sobre todo en esta ocasión para la elaboración del examen de la 10ª edición. De alguna manera la base sigue siendo la 9ª, pero estamos actualizando algunos conceptos con la 10ª edición, y algunos de estos conceptos y cuadros los van a ver precisamente en esta charla. El capítulo que les voy a presentar a grandes rasgos, porque obviamente en una hora no nos da tiempo de abarcar tanto, es el capítulo 19 y está en la tercera parte de esta revisión que se llama tópicos clínicos en relación con endodoncia. Entonces, la verdad es que este capítulo es sumamente interesante, muy completo. Las personas que lo escriben son personas 120% confiables en cuanto a cómo manejan esta información, la investigación que han hecho, de qué manera escriben, y la verdad es que muy, muy agradable revisar el capítulo. Y bueno, vamos a entrar a lo que es, primero que nada, el dolor para nosotros como especialistas en endodoncia, o bien para dentistas, ¿no? En general. Ya alguna vez lo había comentado, eso es una información que me viene a la mente cuando escucho por primera vez al doctor Ignacio Calleja, y él presenta en sus conferencias este tipo de reflexiones, ¿no? En realidad, si nosotros nos ponemos a buscar imágenes en donde se hable de historia, de la odontología, y si ustedes se fijan, pues todos estos cuadros nos generan angustia, dolor, sentimientos pues no muy agradables, y lo que ustedes encuentren de odontología, de historia de la odontología, eso es lo que van a adquirir. En realidad es imposible encontrar un paisaje con maripositas, pajaritos, el sol y una extracción dental, ¿no? Eso es imposible. Entonces históricamente se nos relaciona con dolor, y es algo que de entrada tenemos que entender, porque es algo que trae el paciente, ¿no? Y es algo que es parte de todas las áreas de la odontología, independientemente del área de que se trate. En esta imagen lo que estamos viendo pues son las diferentes situaciones clínicas, las diferentes especialidades y algunos procedimientos que son parte de ellas. Si ustedes se fijan y visualizan esto en su consulta, pues obviamente cualquier procedimiento, por sencillo que sea, puede provocarle diferentes grados de dolor o molestia a los pacientes, ¿no? Acá complementamos con prótesis y ortodoncia. Entonces, el dolor no distingue por especialidad, tampoco por edades, tampoco por sexo. Entonces, es algo con lo que tenemos que vivir. Y para esto, históricamente también se han utilizado muchos tipos de drogas. Afortunadamente estamos en una era en donde pues hay un avance tecnológico en todos los aspectos. Los laboratorios de los medicamentos pues se apoyan con todo este avance tecnológico para poder desarrollar nuevas drogas. Pero antiguamente pues se utilizaba lo que se iba descubriendo, y pues no se sabía tanto de efectos adversos y de interacciones con otro tipo de sustancias. Y bueno, esta situación de vivir experimentando o tratando de controlar o manejar el dolor, pues obviamente va a hacer que nos acostumbremos de una manera muy rápida y fácil al dolor de los pacientes. Inclusive puede ser que nos suceda que lleguemos a un punto en donde probablemente pudiéramos ser un poco apáticos, no tener empatía, ignorarlo de alguna manera, o también pensar que estamos haciendo todo completamente bien o correcto, y que el paciente nos está inventando, o que es un paciente exagerado, o que es un paciente muy quisquilloso, y entonces ahí empiezan los problemas de manejo del paciente con dolor, ¿no? Ahora, tenemos esta terminología que ya lo hablamos hace un año,
A lo que voy con esta diapositiva, pues es que existen situaciones de diagnóstico en donde vamos a tener que lidiar con esos pacientes porque ya están experimentando esta sensación de dolor. Entonces, básicamente hablamos de diagnósticos pulpares en donde puede haber vitalidad, como la pulpitis irreversible sintomática. Sin embargo, también sabemos que aun cuando el nervio ya esté completamente degenerado, sus elementos tanto vasculares, celulares y nerviosos estén degenerados, el paciente también puede experimentar dolor. La manera en cómo lo vamos a manejar clínicamente es completamente distinta y no es tema de la conferencia del día de hoy. Sin embargo, el dolor, independientemente del estado pulpar, vital o necrótico, sigue siendo dolor y lo vamos a manejar con los mismos tipos de fármacos dirigidos a tratar dolor. O sea, independientemente de que en algunos tengamos que utilizar, ayudarnos también con antibióticos. Bueno, básicamente dentro de lo que vamos a entrar a manejar en esta conferencia, quise empezar con esto que se llama sistema de dolor. Es la manera como lo está manejando el Cohen-10. Y bueno, me parece interesante revisar estas situaciones para finalmente entender, bueno, de las opciones farmacológicas que tenemos, en qué punto del sistema del dolor van a podernos ayudar. Es bien importante entender todo este proceso y este sistema, porque además podemos tomar decisiones clínicas que van a ayudar como estrategias a controlar el dolor. Inclusive, yo es algo que comento mucho con los alumnos, ¿no? O sea, es bien importante que al paciente le hables de frente, le hables claramente, viéndolo a los ojos, explicarle qué tiene y cómo lo vamos a manejar y cómo vamos a lograr que el paciente disminuya esa percepción que ya está teniendo al dolor. Este sistema de dolor básicamente se divide en tres fases. La primera de ellas va a ser la detección. Esta detección lo que incluye es que de alguna manera se detecte que a nivel periférico existe algún sitio en donde se están dañando células o tejido. Eso es básicamente la función de esta primera fase. Y entonces aquí entran diferentes tipos de factores. El primero de ellos va a ser los elementos nerviosos involucrados. Y sé que esto es algo que ya sabemos, de alguna manera se maneja en diferentes tópicos, como por ejemplo anestesia, farma, todo lo que tenga que ver con dolor. Nos maneja el tipo de nervios que se encuentran en un tejido pulpar, pero la verdad es que a mí siempre me gusta hacer como revisión de lo básico y no dar por hecho que todos lo manejamos. Bueno, dentro de los tipos de nervios que están involucrados en esta detección del estímulo doloroso, pues tenemos al grupo, que es un grupo muy grande, que se llama fibras A, y estas tienen subtipos que se dividen en alfa, beta, gamma, delta. La manera en cómo se clasifican en general las fibras nerviosas, las más importantes es en base a su tamaño, en base a su contenido o ausencia de mielina y en base a su velocidad de impulso eléctrico. Estas fibras A, sea cual sea, son fibras que tienen mielina, por lo tanto son fibras de transmisión rápida. Las que son más importantes a nivel de tejido pulpar son las A delta, y las A delta afortunadamente se expresan de una manera muy rápida debido a su cantidad de mielina, por lo tanto nos ayudan a detectar muy fácilmente cuál es la pieza que le está dando problema al paciente. Claro que también las A beta que se encuentran en el ligamento periodontal nos ayudan a determinarlo, porque el paciente identifica perfectamente con qué diente no puede masticar como antes lo hacía. Entonces estas se encuentran en un gran número. Sin embargo, son las fibras C las que son en mayor proporción responsables de los estímulos dolorosos. Una vez que el paciente tiene estimuladas este tipo de elementos nerviosos, pues entonces el paciente sigue a las diferentes fases
del sistema de dolor, que serían procesamiento y percepción, y entonces el paciente nos puede decir, me está doliendo, y probablemente nos puede decir que diente, probablemente no, depende de varias situaciones que vamos a comentar más adelante. Las fibras C, además, una vez que hay un proceso inflamatorio que las estimula, se encuentran de 3 a 8 veces en cantidad más que las A delta. Como yo les comentaba, existe una gran diferencia entre ellas debido a su cantidad de mielina. Entonces, del lado izquierdo estamos viendo una fibra A delta con una gran cantidad de mielina. Estas se encuentran en la parte superficial del tejido pulpar, inclusive muchas de ellas logran penetrar dentina, predentina, y es por eso que aunque estemos preparando una cavidad clase 1, pues el paciente nos manifiesta sensibilidad o molestia. Las fibras C, por el contrario, les comentaba yo, no tienen mielina, por lo tanto su velocidad de acción es mucho más lenta, y no quiere decir que provoquen menos dolor, por el contrario, provocan un dolor muy, muy intenso. La única diferencia es que el dolor es muy diferente al dolor de tipo agudo. Las fibras C provocan un dolor sordo, pulsátil, lento, que puede ser igual o mucho más doloroso que aquel que es estimulado por fibras A delta. Tenemos otra situación acá en el sistema nervioso, que son estos canales de sodio dependientes del voltaje, se les llama NAV, y existen varios subtipos o subclases que van del 1.1 al 1.9. Depende igual sus características fisiológicas de esta clasificación, pero son muy importantes cuando hablamos de dolor, porque estas subunidades se encuentran, por lo menos 5 de ellas son los que se han detectado en el sistema trigeminal. Un poquito más adelante vamos a hablar específicamente de cuáles son estos subtipos y qué implicación clínica tendría que estén siendo estimulados. Y bueno, definitivamente dentro de los principales productos de las fibras nerviosas en este momento, o cuando el paciente empieza también a tener un proceso inflamatorio que le va a provocar dolor, se encuentran los neuropéptidos, que a mí me encanta cómo los llama Caviedes en una de las revisiones más importantes que hay de neuropéptidos, que son los protagonistas silenciosos. Los más importantes cuando hay inflamación y dolor son sustancia P y péptido relacionado genéticamente a la calcitonina. De ahí en adelante pues hay varios tipos de neuroquininas que también están involucrados en este proceso, pero los más importantes son estos dos que yo les menciono. Y otra cosa muy importante pues es el neurotransmisor clásico de estos impulsos dolorosos, que es el glutamato. Ahora, una vez que estas sustancias se encuentran presentes en el tejido pulpar, pues va a haber una reacción número 1 del sistema vascular y número 2 del mismo sistema nervioso. La respuesta del sistema nervioso sería o es llamada arborización, y es precisamente lo que ustedes están viendo en las imágenes. Este es un artículo del Journal de Investigación Dental, en donde toman dientes con un tejido sin inflamación, que es la imagen que vemos arriba, y posteriormente en el cuadro de abajo es una metodología en donde se provoca inflamación, y todo esto que ustedes ven como líneas blancas es precisamente esa arborización o crecimiento del tejido nervioso. Esto obviamente empieza a suceder conforme se empieza a desarrollar el daño, que es de coronal a periapical, y entonces a apical y después en periapical, y entonces la imagen que ustedes ven a su derecha es precisamente todas esas como líneas un poco más oscuras, son elementos nerviosos en crecimiento. Esa arborización no solo ocurre dentro del tejido pulpar, sino que también se refleja en tejidos periapicales, y es lo que estamos viendo en esta otra imagen, en donde vemos arborización nerviosa en el tejido periapical. Y bueno, como sabemos, una vez que hay ese crecimiento nervioso,
pues hay mayor producción en neuropéptidos y mayor desarrollo de un proceso inflamatorio, no solo vascularmente, sino neurogénicamente. Y así es como tenemos sensibilización periférica. De hecho, una vez que existen esos elementos, pues ahora sí podemos hablar de una reducción en el umbral del dolor, a lo que actualmente conocemos como alodinia mecánica, y es por eso que el paciente con una pulpitis irreversible sintomática puede experimentar muchísimo dolor a la percusión. Esto ha sido relacionado inclusive con dolor espontáneo. Y también va de la mano con una respuesta exagerada a estímulos nocivos, ya sea térmicos o mecánicos. En endodoncia, pues a esto se le da el nombre de hiperalgesia térmica, que es una respuesta exagerada a colocar frío o calor en un órgano dentario. Pero básicamente estos dos fenómenos explicarían cómo periféricamente, es decir, a nivel de diente, el paciente empieza a experimentar dolor e hiperalgesia. Y bueno, obviamente otro de los protagonistas más importantes pues serían los mediadores químicos que provocan inflamación. Existe una gran lista de estos. Son sustancias que provocan que sean activados o sensibilizados los nociceptores. Y una definición a lo mejor muy rústica de lo que es un nociceptor es que son sensores de los estímulos dolorosos. Entonces estas sustancias, básicamente una vez que se empiezan a acumular en el tejido, van a estimular a esas fibras o a esos sensores a que puedan desarrollar dolor. Como yo les comento, algunos activan, algunos sensibilizan. Los más importantes que conocemos, pues obviamente tenemos, seguramente todos nosotros los hemos escuchado, bradiquinina, histamina, prostaglandinas. A lo mejor de los que a mí me interesa mencionar ahorita o enfatizar un poquito más. ¿Por qué? Pues porque los fármacos que nosotros tenemos como analgésicos antiinflamatorios, pues van a estar enfocados a tratar de bloquear o localizar o buscar que ese o alguno de estos mediadores químicos sean sus receptores para también de alguna manera bloquear el efecto que tienen en un sistema que provoque dolor. Y bueno, aquí estamos viendo, este es un video que les quiero compartir, me gusta mucho porque abarca todo lo que a nivel esquemático y con dibujos, pues todo lo que es un proceso de dolor. Entonces, bueno, sabemos que una vez que hay cierto daño en el tejido, ahorita estamos viendo una espina, una mano que va a enterrarse de una espina, pero imaginemos que estamos hablando de un diente con una caries profunda que está provocando muchísima inflamación en los tejidos. Y bueno, de aquí se desencadenan muchas rutas que van a determinar pues qué tipo de dolor va a tener el paciente. Estas rutas pueden ser, como ya les comenté anteriormente, vasculares, nerviosas o celulares. Y una vez más les digo, entender bien todo este proceso es bien importante porque entonces vamos a saber qué fármacos podemos utilizar y antes de eso, bueno, clínicamente qué podemos hacer para controlar la molestia. Y bueno, empezamos a lo mejor a ver ahorita esta fase que es a nivel vascular, en donde primero hay una vasoconstricción, después hay una vasodilatación y esa vasodilatación conlleva una congestión celular. Y esto, bueno, obviamente lo estamos viendo, provoca que se desencadenen los 4 puntos cardinales de dolor, ¿no? Enrojecimiento, dolor, falta de función e hinchazón. Y bueno, acá ya nos vamos a lo que serían ya las vías más celulares. Lo que estamos viendo ahorita son estas células que son las primeras y dentro de las más importantes que llegan al sitio del daño cuando hay inflamación aguda, que son los polimorfonucleares, y son células que necesitan señales para que puedan tener el aviso de que necesitan acercarse a un sitio del daño. Entonces, esto que ustedes están viendo son precisamente todas esas sustancias que se liberan para que el neutrófilo pueda llegar al sitio del daño, fagocitarlo y por medio de lisocimas, pues obviamente provocarle un daño al agente causal, que en este caso pues son microorganismos, ¿no? Igual en el caso del diente.
Después tenemos pues aumento de permeabilidad vascular, lo que va a provocar un edema. Todo esto, imagínense que está ocurriendo dentro del diente, en el tejido pulpar. Recuerden que lo más complejo de la pulpa es precisamente estar alojada en un ambiente duro, rodeado de estructuras duras. Entonces no hay lugar para todos estos procesos. Y aquí aparecen estos factores que son los mediadores químicos. Uno muy importante pues es la histamina, es liberada de los mastocitos que se encuentran muy cercanos, se encuentran en el tejido conectivo muy cercanos a lo que son los vasos sanguíneos. Entonces, una vez que degranulan la histamina, van a provocar tanto vasodilatación como aumento de permeabilidad vascular. Acá tenemos a la serotonina, que es liberada por las plaquetas, otros mediadores que son derivados del plasma, a lo mejor el más importante de ellos sería la bradiquinina. Recordemos que la bradiquinina por sí sola es un mediador químico que va a provocar muchísimo dolor. Ojalá hubiera mediadores químicos ojalá hubiera fármacos que actuaran al nivel de bradiquinina, porque entonces creo que pudiéramos controlar de una manera mucho más predecible el dolor. Y pues es básicamente este video, como les comento, me gusta mucho porque engloba todo lo que es inflamación aguda. Bueno, también va a haber cambios en los fenotipos neuronales. Esto quiere decir que las fibras nerviosas van a empezar a comportarse de una manera diferente a como lo hacen en condiciones normales. Uno de estos comportamientos diferentes, ya lo comentamos, pero lo repito, va a ser crecimiento nervioso o arborización nerviosa. Principalmente en tejido pulpar ocurre en los elementos neuronales de tipo C. Entonces, yo ya les había comentado, estos elementos neuronales, una vez que están siendo estimulados, ya, no hay para dónde hacerse. Esto es algo que va a provocar un dolor de diferentes tipos en el paciente, y obviamente esto va a requerir de la necesidad de retirar el tejido pulpar por completo, o sea, un tratamiento de endodoncia. Este mensaje o este cambio que hay en el fenotipo de las neuronas, pues ocurre no a nivel periférico, esto ya trae un mensaje a nivel central y lo vamos a ver en las otras fases del sistema de dolor. Otro cambio en el fenotipo nervioso ocurre en el momento en que aparecen estos canales de sodio. Básicamente hay dos que se han detectado en pulpa, que es el 1.8 y el 1.9, y se les da el nombre ahora de canales resistentes a la tetrodotoxina. Estos canales, bueno, se les da ese nombre porque son encontrados en el pez globo como una biotoxina. Y afortunadamente también después de mucha investigación se han detectado en pacientes con diagnóstico de pulpitis irreversible sintomática, y se han encontrado de 2 a veces más frecuente. Y son canales de sodio que una vez que se encuentran abiertos, difícilmente un anestésico va a poder llegar a bloquearlos. Ya ni hablemos de los fármacos. Un anestésico no va a poder bloquearlos, por lo tanto va a seguir habiendo sustancias que van a activar o a sensibilizar los estímulos dolorosos, y entonces el paciente va a seguir teniendo dolor y va a ser complicado anestesiarlo. Y pues después de todo esto es como tenemos signos y síntomas de un paciente con un diagnóstico de pulpitis irreversible sintomática, con o sin periodontitis apical sintomática. Cualquiera de los dos puede provocar dolor intenso, solo que uno tiene ya involucración del tejido periapical. Ahora, en estos pacientes ya hablamos de todos los cambios que hay a nivel nervioso, pero pues ya lo vimos, ¿no? Dentro de los principales cambios van a estar a nivel vascular, hay aumento de edema, congestión, aumento de permeabilidad vascular, por supuesto, y la foto que vemos abajo, que es una foto que me compartió el doctor Alejandro Podolsky, nos está presentando precisamente, logramos ver una gran cantidad de vasos
y probablemente si a esto le hacemos histología, pues vamos a poder ver esta congestión, inclusive cierto grado de hemorragia, ¿no? Tenemos también características presentes en estos pacientes, sobre todo cuando el diagnóstico todavía es de vitalidad, como una respuesta que si es estimulada con algún producto térmico, va a tener un tiempo prolongado de duración, es decir, vamos a retirar el estímulo que lo provoca y el paciente le va a seguir molestando. O bien, ya se va a tratar de un dolor provocado o espontáneo, y eso quiere decir que el paciente ya está en un grado de sensibilización central, lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Y generalmente, haciendo esta historia clínica, estos pacientes también nos mencionan pues que el dolor los despierta en la noche, o bien que el dolor ya no lo localizan, ya no es un solo diente en el que el paciente pueda decir me duele el órgano dental número 36, sino que pues me empezó sí en un molar de abajo, me duele arriba, me duele también a veces el oído, la cabeza, etc. Y bueno, de aquí es de donde precisamente va a surgir el tema que vamos a ver hoy, que son pues cuáles son las drogas con las que vamos a provocar analgesia, sobre todo a nivel periférico. Antes de entrar de lleno a lo que es este tema, vamos a terminar con lo que es el sistema de dolor, que básicamente sería esta parte de procesamiento a manera muy, muy rápida, porque, bueno, si ustedes van a revisar el libro, este capítulo ahonda mucho más en el tema, pero de una manera muy breve, pues este procesamiento es básicamente cómo el dolor es tomado o captado por estructuras que están ya a nivel del sistema nervioso central. Específicamente estaríamos hablando de lo que es la médula espinal, que es el tracto que va a tomar el dolor, se le llama tracto espinotalámico, para poder percibir, para que el paciente pueda percibir posteriormente la molestia. Ahora, en esta zona, en esta zona de la médula espinal, específicamente el cuerno dorsal, el paciente se puede experimentar varias situaciones. Uno, hiperalgesia, porque se provocan mucho más sustancias que son nociceptoras a nivel central y que tienen una influencia a nivel periférico. Número 2, puede sentir algesia, porque nuestro cuerpo tiene la capacidad de producir analgésicos endógenos. Y número 3, dolor referido, es decir, el paciente está confundido, no sabe específicamente en dónde está el dolor. Y como yo les comentaba, se puede ya desarrollar, estando en este punto del procesamiento, sensibilización central, que es básicamente una respuesta aumentada de neuronas centrales a una estimulación periférica, por ejemplo, dolor al frío, al calor, todo lo que va a provocar dolor en el órgano dental específicamente hablando, y obviamente que esto se va a traducir en sensibilización periférica, es decir, hiperalgesia y alodinia, que ya lo vimos. Por último, el sistema de dolor abarca lo que es la percepción. Para esto quiere decir que los estímulos o el impulso doloroso ya tuvo que haber llegado a una corteza. ¿Cuál? Puede ser aquí solo de dos sopas. Una es la corteza somatosensorial, que es a donde va a llegar el dolor de tipo agudo, y otra puede ser la corteza frontal, que ahí va a llegar el dolor de tipo crónico, que son pacientes, por ejemplo, con cáncer, con artritis reumatoide, toleran, pero aprenden a vivir con cierto grado de dolor. Y esto es obligatorio, o sea, para que el paciente pueda decir que algo le está doliendo, debe de haber la llegada de los estímulos a estas cortezas. Y de ahí, por una respuesta que se le llama antidrómica, el estímulo doloroso regresa por las mismas estructuras por las que subió hasta llegar nuevamente al sitio del daño, que es el diente. Entonces, de manera muy general y muy superficial, esto es lo que es el sistema de dolor. Ahora vamos a ver qué herramientas tenemos para manejarlos y, por supuesto, vamos a entrar con los SAINs. Por cuestiones didácticas, los medicamentos que manejan el dolor se dividen en medicamentos que actúan a nivel periférico y aquellos que actúan a nivel central, es decir, no narcóticos y narcóticos. Sin embargo,
Aquellos que actúan a nivel periférico principalmente tienen cierta acción a nivel central y viceversa. Los que actúan a nivel central tienen cierto efecto a nivel periférico. Finalmente, su punto de acción acaba siendo muy similar. Ahora, el punto de acción de básicamente todos los medicamentos, pues es un receptor que existe ya en mi cuerpo. Estos receptores generalmente pueden estar en la parte de la membrana celular, que es como ustedes lo están viendo. Aquí van a llegar varios fármacos y se van a unir a un receptor, es decir, tienen tanto afinidad como actividad intrínseca y por lo tanto vamos a tener un efecto. ¿Qué efecto? Pues dependiendo de qué fármaco sea. Si es un AINE vamos a tener analgesia y antiinflamación, si es un anestésico vamos a tener anestesia, etcétera. Pero también estos medicamentos pueden actuar a nivel de estas bombas que estamos viendo, que finalmente son proteínas, o bien a nivel enzimático, en enzimas que se encuentran dentro de nuestros elementos celulares. Ahora, dentro de la clasificación de AINES, estas son las opciones que tenemos, están dentro de estos grupos. Aquí incluía el acetaminofén, aunque acetaminofén no es considerado un AINE como tal por su punto de acción. Sin embargo, todos los que utilizamos, o sea, ibuprofeno, ketorolaco, fenoprofeno, diclofenaco, todos se encuentran dentro de estos grupos. Y aquí es importante entender dos cosas muy interesantes. Todos son analgésicos antiinflamatorios. Y esto se los comento yo porque de pronto manejar fármacos no es algo muy sencillo. A veces no entendemos si unos son analgésicos y otros son antiinflamatorios o nos confundimos. A veces los diccionarios farmacológicos dividen a los medicamentos en cuanto a que son analgésicos o antiinflamatorios. Si forman parte de este grupo que les estoy presentando, todos tienen efectos analgésicos y antiinflamatorios. De repente a mí me han llegado pacientes que llegan tomando ketorolaco para el dolor y naproxeno para la inflamación, y eso está perfectamente mal prescrito. Son dos medicamentos que actúan en el mismo nivel en cuanto a mecanismo de acción, por lo tanto tienen el mismo efecto, y lo único que provocamos es aumento de efectos adversos. Y otra cosa muy importante, todos estos medicamentos tienen efectos gastrointestinales, más o menos en el rango del 3 al 11%. ¿De qué depende? Pues del tipo de fármaco, cómo se comporte en cada huésped. Entonces, cada persona vamos a tolerar de diferente manera estos medicamentos. Ahora, ¿a qué nivel actúan? Este es un esquema para entender a qué nivel actúan, en donde se involucran varios tipos de sustancias y varios tipos de enzimas. Se me hace importante entenderlo porque definitivamente ahí voy a entender en qué punto exactamente actúan los AINES, por lo tanto, cuáles son sus indicaciones y sus contraindicaciones. Esto es lo mismo, pero vamos a ver de una forma más esquemática y un poquito más entendible, muy resumido también, pero creo que no necesitamos saber más para poder manejar este tipo de medicamentos. Tenemos esta membrana celular, ya sabemos que su contenido es una bicapa de fosfolípidos y que ese contenido va a ser destruido o alterado o sufre cierto grado de rompimiento con todo este daño a nivel vascular, nervioso, celular que se está dando. Entonces, producto de eso, esos elementos que formaban parte de la membrana celular los tenemos repartidos en el tejido. Entonces, una vez que se encuentran ahí y empiezan a aumentar en cantidad, son detectados por una primera enzima que se llama fosfolipasa A2. Y esa fosfolipasa A2, como cualquier otra enzima, lo que hace es convertir a los fosfolípidos, que ya no eran parte de una membrana celular, en ácido araquidónico. Y ahora ese ácido araquidónico puede ser tomado por dos enzimas. Si es tomado por la ciclooxigenasa, esta enzima lo que le hace al ácido araquidónico es someterlo a varios ciclos de oxigenación y entonces lo convierte en dos componentes terminales que serían prostaglandinas y tromboxanos. Y si es tomado por la lipooxigenasa, también le provoca varios ciclos de oxigenación, pero aquí también intervienen ciertos grupos lipídicos y entonces lo que tenemos como resultado son los leucotrienos.
Bien, ¿a qué nivel actúan los AINES? Pues básicamente bloqueando ciclooxigenasa, por lo tanto, esos elementos que se formaban dejan de formarse. Y una observación aquí es que las prostaglandinas que ya estaban formadas y que provocan dolor, esas no las puede ya inhibir un AINE. Esas siguen haciendo su efecto, pero una vez que el paciente toma un AINE, se empieza a detener hasta disminuir o anular la producción de prostaglandinas que provoquen dolor, que es lo que queremos. Esta vía de ciclooxigenasa es la responsable de formar prostaglandinas que se les llama prostaglandinas fisiológicas, ¿no? o prostaglandinas buenas, y estas tienen funciones que necesita mi organismo para alguna función en particular, ya sea para controlar filtración glomerular, para controlar la producción de moco en todo lo que es el revestimiento gastrointestinal, y algunos otros sistemas como son músculo liso y plaquetas. Pero las que nos provocan dolor van a ser estas prostaglandinas proinflamatorias, y a esta vía se le llama vía COX-2, y no es que sea otra vía, simplemente se le llama COX-2 porque son prostaglandinas que específicamente van a provocar dolor, inflamación, vasodilatación, edema, y también están involucradas en movimiento de contracción del útero en el momento en que la mujer está en trabajo de parto. Entonces, si nosotros ya entendemos cuál es el punto de acción de los AINES, pues de la mano va a entender cuáles serán sus contraindicaciones, por lo tanto, no en embarazo, sobre todo en el último trimestre, y ahí, sí, así nos sentimos tranquilos, pues podemos hablar hacer interconsulta con el ginecólogo, el doctor que trata a nuestra paciente, pero bueno, para nosotros a lo mejor en esta sería el momento de utilizar paracetamol como analgésico. Y de ahí otras contraindicaciones como son asma, úlcera gástrica, hipertensión, discrasias sanguíneas, y todo esto nos lo dice el punto de acción de estos medicamentos. Ahora, ¿cómo vamos a nosotros a decidir cuáles van a ser los mejores analgésicos de este tipo? Pues básicamente nos gusta apoyarnos de esta tabla. Es una tabla que sugirió el doctor Hargreaves cuando vino a Monterrey y dio esta conferencia, y es una guía que califica a los medicamentos con estándares que siguen los parámetros de Cochrane, que es básicamente manejar estudios bien controlados, aleatorios, y específicamente hablando de control de dolor agudo, se manejan dosis únicas, y ellos lo que ven es qué medicamentos logran un 50% de alivio de dolor en un periodo de 4 a 6 horas con una dosis única. Y entonces esto es el resultado de esa guía, ¿no? El fármaco que logró en mayor porcentaje reducir al 50% el dolor en mayor cantidad de pacientes fue el ibuprofeno con 800 miligramos. Después siguieron las dos opciones que podemos tener del ketorolaco, que sería al 10 miligramos o 30 miligramos. Entonces, en base a esto, quiero nada más mencionar a grandes rasgos consideraciones importantes de estos que son fármacos que me pueden ayudar para controlar tanto dolor como inflamación. De ibuprofeno, bueno, ya sabemos, es un antipirético, analgésico antiinflamatorio. De alguna manera se puede manejar como un analgésico antiinflamatorio para dolor de leve a moderado en una dosis de 400 miligramos, pero sí podemos o sí tenemos un rango de aumentar esa dosis, que sería 800 miligramos, si el dolor es mucho más intenso. No hay ningún problema de utilizarlo o al combinarlo con anestésico vasoconstrictor, y esto se los comento porque, bueno, yo baso también estas decisiones en un diccionario que me gusta mucho y que viene de la mano con todos los procedimientos dentales a los que se puede someter el paciente. Entonces aquí me aclara muy bien qué fármacos pueden tener interacción o falta de eficacia con tanto con el anestésico como con el vasoconstrictor, y bueno, no es el caso de ibuprofeno. Lo que sí es que es un medicamento que se debe de
controlar cuando el paciente toma la aspirina o dosis bajas de aspirina por efectos cardioprotectores. Y aquí lo que pasa es que se interfiere el efecto antiplaquetario de la aspirina. Entonces es muy importante. No es que los medicamentos no puedan tomarse al mismo tiempo. Hay que consultarlo con el médico que trata a este paciente y definitivamente, pues si podemos utilizar otra opción farmacológica que no interfiera con la aspirina como cardioprotectora, pues hay que buscar otra opción. Se debe de evitar más o menos, si se va a hacer algún acto quirúrgico, de 1 a 3 días antes de la cirugía, pues para también no tener afectado el tiempo de sangrado. Y después tenemos al ketorolaco. Aquí es básicamente lo mismo, o las mismas indicaciones o consideraciones que el ibuprofeno. Sin embargo, aquí hay algo muy importante. El ketorolaco no debe ser administrado por más de 5 días. Por la vía que sea, es un medicamento que ese es su tiempo máximo de toma, y después los autores en el capítulo, de hecho, manejan que se puede complementar con alguna terapia tipo opioide. Nosotros como endodoncistas no podemos mandar opioides, así que, bueno, si podemos tener otra opción farmacológica, la consideramos. Aunque sí debo de comentarles, si nuestra acción clínica es la adecuada, es decir, los procedimientos que hagamos clínicamente, pulpotomía, pulpectomía, instrumentación, buena irrigación, buen tiempo de irrigación de contacto, obturación, etcétera, hacer un ajuste oclusal, pues entonces los fármacos van a ser una herramienta o un coadyuvante, pero no van a determinar el éxito del manejo de estos pacientes que tienen dolor. Entonces, bueno, ¿cuáles serían nuestros analgésicos de elección? Si estamos hablando de un dolor de leve a moderado, podemos, para saber más o menos en qué escala se encuentra el dolor, utilizar escalas análogas visuales que van a darle un número al dolor, ¿no? O sea, yo lo que hago es decirle al paciente, pues del 1 al 10 más o menos en qué nivel se encuentra. Y si calificamos al dolor de leve a moderado, pues tenemos varias opciones: ibuprofeno, ketorolaco, flurbiprofeno en dosis iniciales. Lo podemos utilizar por 1, 2 o 3 días máximo, como yo les comento, si lo que hacemos clínicamente es lo correcto, no necesitamos de un esquema de AN mucho más prolongada, o bien el que el paciente tenga en casa, si es un fármaco que entra dentro del grupo de AINES y que sabemos que nos va a ayudar en estos casos. ¿Qué hay de las combinaciones de AINES con otro tipo de medicamentos? Específicamente hablando de la combinación de acetaminofén con algún tipo de AINE. Esta es una excelente opción. ¿Por qué? Porque nosotros utilizando AINES no podemos aumentar la dosis, ni doblarla, ni triplicarla, ni cuadruplicarla. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que estas opciones lo que hacen es tomar 2 puntos de acción. Entonces, de alguna manera tenemos un medicamento como el paracetamol que actúa a nivel central, y que ya también se le han descubierto muchos puntos de acción a nivel serotoninérgico y cannabinoides. Y por otro lado tengo al AINE que actúa a nivel periférico, y entonces amplifica un punto de acción, y esto es muy bueno porque además con estos medicamentos se disminuye la dosis del AINE, por lo tanto se disminuyen los efectos adversos provocados por los AINES. Después tenemos otra opción que se llaman prodrogas. Estos medicamentos, los que entraron más fuertes a odontología y a endodoncia, son el loxoprofeno y el dexketoprofeno. Actualmente pues, el que se usa es el loxoprofeno. Y estos tienen una característica bien peculiar que se llama puerilidad. Y si ustedes, a lo mejor les va a dar risa esto, pero si ustedes quieren entender qué es la puerilidad, no hay mejor manera que viendo esta serie que se llama Breaking Bad. Quien no lo haya visto, esta persona es un profesor de química, y dentro de los primeros capítulos él explica básicamente qué significa puerilidad, y esto ya se los dejo de tarea. Estos medicamentos entran al mercado sustituyendo
a los que eran los analgésicos específicos, como el Vioxx, que era el más fuerte en odontología en general. ¿Por qué? Pues porque la manera en cómo los meten al mercado pues es precisamente hablando de una disminución importante en cuanto a efectos adversos. ¿Por qué? Porque tienen esta propiedad de no actuar, por lo menos su parte activa no es absorbida ni en el estómago ni en el intestino. Es decir, esta droga se distribuye y llega muy rápidamente a hígado. Y en el hígado, gracias a lo que es la biotransformación hepática, se desprende la parte activa. Entonces, en realidad la parte activa ya no pasa por estómago ni por intestino, sino que se va a su receptor. Por lo tanto, estos medicamentos prometen disminuir de una forma significativa los efectos adversos. A eso se le llama puerilidad. El más común, como yo les comentaba, es el Oxolin 60, que es una fórmula química muy parecida al ácido propiónico, pero tiene un grupo fenil. Yo lo que hago con estos medicamentos, con los que a lo mejor no puedo conseguir tanta literatura que me demuestre que son buenos fármacos y que me hable de sus efectos adversos, pues lo que hago es tener un tipo de encuesta en mi consulta y bueno, que el paciente me hable de qué tan bien o mal le fue en cuanto a efectos adversos. Por último, ya casi para terminar, vamos a hablar de la opción farmacológica con corticosteroides. Y lo que les quiero platicar de corticosteroides es básicamente, ¿por qué habría que considerarlos como un antiinflamatorio dentro de los antiinflamatorios más efectivos que existen como herramientas para el manejo en estos pacientes? Bueno, tenemos, primero que nada, esta información que ustedes ven, son características que hacen que sean sustancias que actúan en un tiempo de acción más o menos entre 60 a 90 minutos. Estoy hablando del tiempo de vida media que tienen los corticoides. Sin embargo, ya siendo una modificación sintética de los corticoides, tomando como base el cortisol que produce nuestra glándula suprarrenal, tenemos que sintéticamente estos medicamentos tienen un mayor tiempo de vida. ¿Por qué? Porque su unión a proteínas plasmáticas se va del 90 al 99% de unión. Entonces, son medicamentos que me duran 24 horas con un efecto sostenido. Hay menor actividad de corticoides minerales. Tampoco quiero que exista un efecto adverso en un sistema tan importante como es el sistema hidroelectrolítico de nuestro cuerpo. Y además, mayor propiedad antiinflamatoria. Ahora, ¿por qué es que podemos considerar un corticoide sintético contra un AINE? ¿Cuáles son las razones a considerar para que yo diga, bueno, en este paciente necesito el antiinflamatorio más potente? Primero que nada, vamos a regresarnos al esquema que vimos con los corticosteroides. Los medicamentos de este tipo toman a la primera enzima que va a ser la responsable de transformar a los fosfolípidos en ácido araquidónico y por lo tanto de producir estos mediadores químicos. Los más importantes serían pues las prostaglandinas, específicamente la E2. Entonces, estos medicamentos actúan bloqueando a la fosfolipasa A2. Primero que nada, actúan o llegan, su receptor está pues a nivel del núcleo y por medio de una unión química que existe, se produce se manda la información de que se produzca una proteína que se llama lipocortina 1. Esa lipocortina 1 va a ser la que va a tener propiedades antifosfolipasa A2. Y entonces de ahí que el corticoide sea el medicamento que actúa de este esquema en el nivel más alto. Perdón. Ok, ahora, ¿qué ventajas tenemos sobre AINE? Bueno, primero que nada, los corticoides actúan a nivel de neuropéptidos, cosa que ningún AINE hace o no está demostrado que hagan. Ayuda a suprimir el edema. Esto no es algo significativo, sin embargo, aunque sea un porcentaje muy bajo, es de muchísima ayuda
en nuestros pacientes cuando sabemos que existen características de edema y que ese edema provoca mucha presión y mucho dolor en los pacientes. Después actúa sobre otros mediadores químicos que no tocan los medicamentos tipo AN, como sería el óxido nítrico. Y por último, va a reducir niveles de bradiquinina. Yo les había comentado que bradiquinina es un mediador químico de los más potentes para provocar dolor e inflamación, y que no existen fármacos, igual no demostrado, que actúan a nivel de bradiquinina o que bloqueen bradiquinina. El corticoesteroide por medio de quinasa 2 o angiotensina va a reducir niveles de bradiquinina. Entonces, esa es la razón para considerar corticoides como una ayuda farmacológica muy importante. Ahora, si yo decido ayudarme con esta opción farmacológica, pues obviamente es porque el paciente tiene el grado más severo de dolor. Si mi escala es del 1 al 10, el paciente está en 15. Y además son pacientes que por alguna razón no tienen mucha disposición de tiempo. Entonces necesitamos el medicamento que actúe más rápido y con más eficacia antiinflamatoria. Por lo tanto, si yo llego a decidir necesitar de esta opción farmacológica, pues lo mando vía intramuscular, que sería, la verdad es que el que yo siempre ocupo es Dexavión, que además tiene complejo B. Ahora, no es necesario, porque ya vimos su punto de acción, no es necesario hacer una combinación de un corticoide con un AINE, porque el AINE ya ni siquiera va a encontrar a su receptor, que sería la ciclooxigenasa, porque la tiene bloqueada el corticoesteroide al, obviamente, abarcar el punto de fosfolipasa A2. Podemos tomar esta opción, obviamente, para bajar de una manera tajante la inflamación, a lo mejor a un 70-80%, y 24 horas después, entonces sí podemos continuar la terapia farmacológica con algún otro tipo de AINE, el que ustedes gusten, ibuprofeno, ketorolaco, flurbiprofeno, nimesulit, etc. Ahora, algo muy importante en la decisión de utilizar corticoesteroides sintéticos es que nosotros hagamos el diagnóstico en el paciente, es decir, estar seguros de que esto se trata de un paciente que tiene dolor por un proceso inflamatorio, o sea, una pulpa vital extremadamente inflamada y ya con una repercusión periapical. ¿Y por qué se los comento? Pues porque son sustancias que pueden, o que más bien estabilizan a lo que es el sistema inmune. Y obviamente de defensa. Entonces pudiera agravar un cuadro, si es que se trata de un diagnóstico de necrosis, pudiera agravar este cuadro porque el sistema inmune no está o no puede responder al 100%. Entonces, lo más importante es que nosotros hagamos el diagnóstico y nosotros prescribamos este medicamento, pero teniendo al paciente y pudiéndolo ver clínicamente. Jamás se receta un corticoide por teléfono. Y entonces ya por último, hacia todo esto, vamos a ver lo que sería nuestra selección del fármaco en cuanto a la intensidad del dolor. Esta selección del fármaco, ya hablamos de lo que sería la selección por dolor severo y, por dolor de leve a moderado. Por último, manejaríamos para dolor severo, en base a lo que platicamos, pues ibuprofeno de 800 miligramos. Como les comento, las características del ibuprofeno me permite tener un nivel terapéutico muy bueno, duplicando la dosis 800 miligramos, no provocamos o no llegamos a techo analgésico y no aumentamos efectos adversos, que sería lo más grave de estar aumentando las dosis de este tipo de medicamentos. Podemos utilizar ketorolaco sublingual, no porque el ketorolaco sublingual sea más efectivo que el tomado por vía oral, sino porque es un medicamento que actúa mucho más rápido, pues porque entra al sistema vascular de una manera inmediata prácticamente. Y después podemos seguir con cualquier otro tipo de terapia analgésica. Tenemos las opciones de paracetamol con un AINE en caso de que el paciente llegue ya con antecedentes de gastritis o colitis y pues que
querramos nosotros manejar dosis un poquito más bajas de ELAINE, ya explicamos por qué. Y bueno, por último, obviamente considerar la opción de dexametasona, que tiene también complejo B. Miren, yo les quiero comentar, es un tema, como les dije, extremadamente amplio. Hay que considerar muchos puntos que sé que probablemente todo el mundo tenemos dudas, existen muchas preguntas y por supuesto que cuenten conmigo para aclararlo más a detalle y obviamente ya fuera del tiempo de esta conferencia porque sabemos que es corto, pero tengan la confianza de decirme, oiga, tengo la duda, no sé, en este paciente en particular, algún problema con insuficiencia renal, hepática, etcétera, cómo lo puedo manejar o con qué medicamento. Y vaya, por supuesto que sepan que estoy en la mejor disposición de apoyarlos en ese sentido, siempre y cuando, vaya, yo sepa hacerlo, ¿no? O tenga las herramientas para hacerlo. Y bueno, con eso terminamos esta conferencia. No sé cómo andemos de tiempo, Jorge. Estamos bien, ok. Bueno, pues nada más les quiero agradecer su asistencia, su participación en SABE. Ya les comenté, cualquier duda, pues estoy a su disposición para esto. Y justo hoy que estaba ahí buscando algo de información, me encontré esta frase y me pareció muy apropiada con el tema. Un sabio médico dijo, la mejor medicina es amor y cuidados. Y alguien preguntó, ¿qué pasa si no funciona? Bueno, pues él sonrió y contestó, hay que aumentar la dosis. Que pasen muy buenas noches, muchísimas gracias por su atención. Les mando un abrazo a todos.